Listo chicos, damos inicio a la clase número 2, curso de física. En esta oportunidad vamos a ver el tema de cinemática y especialmente vamos a tocar el tema de MRU. ¿Correcto chicos? Cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través del chat o si no, pueden prender su micro para hacer una consulta más específica. ¿Listo? Así que comencemos chicos. A ver, ¿qué es la cinemática? ¿Qué entienden ustedes por cinemática? Vamos a poner por aquí. ¿Qué entienden ustedes por cinemática, chicos? Esto ponemos por aquí entonces, cinemática. La cinemática dentro de física es parte de la mecánica. ¿Listo? Es parte de la mecánica clásica. Es parte de la mecánica. Es parte de la mecánica que estudia. ¿Qué cosa estudia la mecánica? ¿O qué cosa estudia la cinemática? Estudia el movimiento de un cuerpo. El movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Estudia el movimiento de los cuerpos. Pero la diferencia con los demás temas que nosotros vamos a ver, porque también vamos a ver dinámica, energía, trabajo, que también estudian el movimiento de un objeto o de un cuerpo, esta cinemática estudia el movimiento de un cuerpo, pero sin importar las causas. Sin importar las causas. Así que nosotros vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo, pero no te vas a preguntar quién es la causante, quién es la culpable. No. Las causas se van a estudiar ya en el curso de dinámica. El día de hoy, en cinemática, no nos preocupamos de esto. Nos preocupamos de las características del movimiento, ¿no? Por ese motivo es muy importante identificar si el movimiento es rectilíneo, si es curvilíneo, si es con velocidad constante, velocidad variable, si tiene aceleración o el tiempo que demora en recorrer cierta distancia. Entonces me importan las características del movimiento. Ahora, en este estudio del movimiento tenemos que tener claro algunos elementos. ¿Listo? Ahora, esos elementos que me van a ayudar a mí a estudiar el movimiento de un objeto, de un cuerpo o de un móvil, todo esto se hace dentro de un sistema de referencia. Entonces, para yo poder estudiar el movimiento de un cuerpo, primero necesito un sistema de referencia. Profesor, ¿pero qué es un sistema de referencia? Sencillo para ustedes. Sistema de referencia es el lugar en el espacio donde se genera el estudio del movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, imaginemos, tú estás ahorita en tu cuarto, ¿no? Tu cuarto, ¿no? De 2x2, 3x3, 4x4, 4x3, no sé, un cuarto. Estás en tu cuarto. Y en este cuarto hay una mosquita. Hay una mosquita que está dando vueltas ahí, está dando vueltitas. Y tú quieres estudiar el movimiento de esa mosquita, de ese insecto. Entonces, el lugar en el espacio donde se va a generar el estudio del movimiento del objeto, de la mosca, sería tu cuarto. Entonces, tu cuarto sería el sistema de referencia. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si tú abres la puerta de tu cuarto? Entonces te das cuenta que ahora la mosquita puede no solamente moverse dentro de tu cuarto, sino puede moverse por la sala o por el comedor de tu casa. ¿Listo? Es decir, puede moverse por toda la casa ahora. Entonces, ahora el sistema de referencia será toda tu casa. Profesor, y si yo abro la puerta de mi casa, el sistema de referencia ahora será toda la calle, mi casa y todo prácticamente. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema de referencia es el lugar donde se genera el estudio del movimiento.
No es un único sistema, existen múltiples sistemas. Es decir, no existe un sistema absoluto. ¿Listo? El sistema de referencia puede ser cualquier tipo de cuerpo o lugar en el espacio. Ahora, lo que sí tienes que recordar es que existen tipos de sistemas. Existe sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. ¿Correcto? Existen dos tipos de sistemas. ¿Listo? Ponemos por aquí entonces. Sistema de referencia. Vamos a poner acá. Inercial. El sistema de referencia inercial es el que nosotros vamos a analizar o considerar. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es aquel sistema que se mantiene en reposo o se mueve con velocidad constante. Es aquel sistema que se mantiene en reposo, es decir, su velocidad es cero, o su velocidad es constante. Por ejemplo, si tú consideras que tu cuarto es tu sistema de referencia, entonces tu cuarto no se mueve, ¿sí o no? Está quieto. Entonces es un sistema de referencia inercial. Ahora imaginemos que tú estás manejando una bicicleta. Esta bicicleta, o mediante esta bicicleta, tú vas a analizar el estudio del movimiento de un cuerpo. Entonces tu bicicleta es un sistema de referencia, pero este sistema de referencia se está moviendo, ¿no? Y si se mueve con velocidad constante, será un sistema de referencia inercial. Eso me deja a concluir lo siguiente. Profesor, ¿y si es un sistema de referencia no inercial? ¿Qué podemos decir? A ver, si un sistema de referencia inercial está en reposo o se mueve con velocidad constante, un sistema de referencia no inercial, ¿qué pasa con su velocidad? Es variable. Su velocidad cambia, ¿no? Varía, ¿no? Es variable. Claro. Entonces, y si es variable, entonces el sistema tiene aceleración. Entonces, aquí existe aceleración. Por si acaso, estoy hablando del sistema de referencia, no del objeto en sí, sino el sistema que lo estudia. ¿Correcto? Así que esto de acá nosotros no vamos a estudiar, porque esto generaría que las ecuaciones que tanto conocemos o tanto conoces cambien, se modifiquen, ¿ya? Así que nosotros vamos a usar solamente sistemas de referencia inercial, ¿correcto? Para nosotros solamente existe eso. Ahora, un sistema de referencia inercial tiene sus elementos, profesor. Sí, tiene sus elementos. Primer elemento, sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas. ¿Se acuerda en la clase pasada, en el tema de análisis vectorial? Sistema de coordenadas de dos dimensiones o de tres dimensiones. Vamos a mencionar o vamos a usar el de dos, porque es el que más se usa en cinemática a nivel preuniversitario. Profe, ¿puede ser de tres? Sí, pero ya eso es para profundizar. Lo necesario por ahora es que conozcas de dos. Entonces, mi primer elemento para un sistema de referencia es un sistema de coordenadas. Segundo elemento es el observador. El observador va a estar en el origen de coordenadas. Este observador es el que me va a indicar, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué está pasando con el cuerpo? Es el que me da toda la información. Cuando tú lees un problema, dice, un cuerpo se mueve con cierta velocidad de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, ¿quién te indicó esa información? El observador, ¿correcto? El observador me indica la información. Para saber cuánto demora un evento respecto a otro, también tenemos que tener un cronómetro. Listo, un cronómetro. Entonces, mi sistema de referencia tiene tres elementos. Sistema de coordenadas, un observador y un cronómetro. Listo. Entonces, dentro de este sistema de referencia vamos a estudiar el movimiento de un objeto. Por ejemplo, puede ser el movimiento de una pelota. Puede ser el movimiento de un meteorito, ¿no? De un auto o una persona que está corriendo. Puede ser el movimiento de cualquier objeto. Entonces, imaginemos que esta es la trayectoria del objeto, del móvil. Entonces, si esta es la trayectoria, me di cuenta primero que la trayectoria es curvilínea, pero van a haber oportunidades donde la trayectoria es rectilínea. Puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser en diagonal.
Entonces, hay trayectorias o movimientos rectilíneos y curvilíneos. En general, mira, tengo un movimiento curvilíneo. Y nos vamos a dar cuenta que el cuerpo va a empezar a moverse en toda esa trayectoria. Pero yo no voy a estudiar todo tal vez. Tal vez yo solamente analizo desde esta posición, desde aquí, hasta esta posición. En toda su trayectoria voy a analizar solamente estos dos casos. Por lo tanto, mi análisis, mi estudio comienza en esta posición. Por lo tanto, para poder estudiar el movimiento de este objeto, debo definir dónde está el cuerpo al inicio. Y luego definir dónde está el cuerpo al final. Y para definir el lugar donde se encuentre el cuerpo, tengo que definir un elemento del movimiento del cuerpo llamado vector. Debo definir el vector posición, que usualmente se representa con una R y una flechita. Recuerda que la representación de un vector es una letra y una flecha arriba. Entonces, vector posición. Entonces, ¿cómo yo defino la posición de este cuerpo? Bueno, con una flecha. Posición inicial, mira, ahí está. Posición de inicio o de origen. Profesor, pero ahí está la posición final. Sí. Entonces, el cuerpo pasado de la posición inicial a la posición final, pero esto después de un cierto intervalo de tiempo. Y para definir la nueva posición usamos otro vector. Vector posición final. Inicio, final. Posición 1, posición 2. ¿Correcto? Entonces, este es nuestro primer elemento. Vector posición. Segundo elemento, vector desplazamiento. Representado con una D y una flechita arriba. ¿Qué es el vector de desplazamiento? Es aquel vector que me indica de dónde a dónde se está moviendo el cuerpo. ¿De dónde a dónde, profesor? Y como es un vector, mira cómo vas a formar este vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento une la posición de inicio con la posición final. Entonces, desde la posición inicial a la posición final formamos el vector desplazamiento. Ahí está, chicos. Mira, vector desplazamiento. ¿Listo? Gráficamente, quiero que notes algo. En esta figura triangular, usando tus conocimientos en vectores, ¿a qué conclusión podemos llegar? Mira, este vector posición inicial y este desplazamiento son consecutivos, ¿sí o no? Y si son consecutivos, yo los puedo sumar. Y si los sumo, la suma de la posición inicial más el desplazamiento, ¿qué nos da? La posición final. ¿Y tiene sentido, profe? Claro. Tú estás en una posición inicial y le agregas desplazamiento. ¿Qué ocurre con tu posición? Cambia, pues, a una posición final. Conclusión, chicos. Entonces, podemos afirmar que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Esto también es conocido como variación de la posición. Listo. Este es el desplazamiento del cuerpo, entonces. ¿Listo? Otro elemento que podemos plantear. Mira, antes de mencionar el siguiente elemento, tienes que recordar. Si yo tengo el vector de desplazamiento, nuestro vector de desplazamiento tiene un tamaño, ¿no? Tiene un tamaño, ahí está. Por ser un vector, tiene un tamaño. Entonces tienes que recordar. Nota por aquí. ¿Listo? Si ya conoces el vector de desplazamiento, la magnitud, el módulo del vector de desplazamiento se llama distancia. ¿Listo?
el módulo del vector de desplazamiento se llama distancia. Vamos a hacer un espacio por acá. Notita, ponemos por aquí. Distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia es el módulo del desplazamiento. Listo, chicos. Ahí está. Listo. El módulo del desplazamiento sería nuestra distancia. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ya conociendo eso, tengo que diferenciar con el recorrido. Muchas veces no diferencian lo que es una distancia con lo que es un recorrido. Entonces ponemos aquí. El recorrido, escucha bien, ¿ah? Es la longitud de la trayectoria. Es la longitud de la trayectoria. Profe, ¿qué cosa es eso? Longitud de la trayectoria. Observa por aquí. Observa por aquí. La trayectoria, ¿quién es, profe? La trayectoria es todo esto. Las líneas punteadas es la trayectoria. Pero si tú calculas la longitud de esa trayectoria, ese es el recorrido. Ese es el recorrido, longitud de la trayectoria. ¿Te das cuenta? Entonces podemos decir por aquí, entonces, el recorrido es R, que es la longitud de la trayectoria. ¿Listo? Ahora, quiero que notes algo. Este R o recorrido, comparado con el tamaño del desplazamiento. Dime, ¿quién es mayor? ¿Quién sería mayor? El ¿El recorrido. recorrido o la distancia? El recorrido. El recorrido, ¿sí o no? Claro, porque una curva siempre va a tener un mayor valor que una línea recta. Entonces podemos decir nosotros que el recorrido siempre va a ser mayor que la distancia. Sí, chicos. Pero hay un caso particular donde estos dos valores pueden ser iguales o van a ser iguales. ¿Cuándo ocurre eso, profesor? ¿Cuándo el recorrido y la distancia serán iguales o pueden ser iguales, chicos? ¿Cuándo? Van a ser iguales cuando la trayectoria sea rectilínea. Si la trayectoria es rectilínea, estos dos valores son iguales. La distancia y el recorrido van a ser iguales. Pero si la trayectoria es curvilínea, van a ser distintos. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos algunos de los primeros elementos. Mira, vector posición, vector desplazamiento, el recorrido, la distancia. Y para terminar con estos elementos y poder dar inicio a nuestro análisis principal, que es el MRU, vamos a poner por aquí la velocidad y la rapidez. Primero, estas dos cantidades son totalmente distintas. ¿Por qué, profe? Porque la velocidad es una cantidad física vectorial. Esto es una cantidad física vectorial. En cambio, la rapidez es una cantidad física escalar. ¿Listo? Ahora, como nosotros vamos a estudiar lo que ocurre con el cuerpo en un intervalo de tiempo,
Entonces nosotros vamos a estudiar la velocidad media y la rapidez media. ¿Listo? Velocidad media y rapidez media. Por lo tanto, ¿cómo se define la velocidad media, profesor? La velocidad media, que es un vector, se define como el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Listo? Esa es la velocidad media. La cantidad física, velocidad media, se define como el desplazamiento por unidad de tiempo, que esto viene a ser variación de la posición entre variación de tiempo. Listo. Y obviamente tú ya calculaste el desplazamiento, pues, que es un vector, ¿no? En cambio, la rapidez media, que es una cantidad física escalar, se calcula como el recorrido sobre el tiempo. Listo. Recorrido sobre el tiempo. Entonces nos damos cuenta que estas dos cantidades físicas son totalmente distintas, bueno, comenzando porque uno es vectorial y otro es escalar. Pero alguno podría decir, profe, pero sus valores en magnitud serán iguales. ¿Qué dices tú? ¿La magnitud de la velocidad media será igual que el de la rapidez media? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿No? ¿Sus magnitudes serán iguales? No, no son iguales. En caso general, no son iguales. ¿Listo? Profesor, ¿por qué? Porque te das cuenta que uno es desplazamiento y otro es recorrido. Y ya hemos dicho nosotros que esos dos son distintos, pues, ¿no? Profesor, pero usted dijo que había un caso donde estos dos sí son iguales. Y eso es cuando el movimiento es rectilíneo. Ah, profe, entonces, de forma general son distintos. Pero, escucha bien, ¿ah? Ponemos por acá, pero nota. Nota, ¿qué pasaría si fuese un MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Para un MRU estamos en un caso particular donde el módulo o magnitud de la velocidad media tiene el mismo valor que el de la rapidez media. Caso particular por si acaso. Entonces, profesor, en el MRU, ¿estos dos valores serán iguales? Sí. Únicamente en el MRU. ¿Correcto, chicos? Y eso nos da pie para poder iniciar ya con el tema principal del día de hoy. Hoy principalmente vamos a ver MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Así que pasemos a la siguiente parte de la teoría. Hoy principalmente vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está, conocido por la gran mayoría o por todos como el MRU. Listo, chicos. Entonces vamos a estudiar este movimiento que imagino que la gran mayoría ya lo ha visto antes, ¿no? Creo que la gran mayoría ha visto el MRU o el movimiento rectilíneo uniforme en el colegio, pues, ¿no? O en algún lugar donde te has preparado o estés preparándote, seguramente. Y si no, no te preocupes. Aquí lo vamos a volver a ver. Vamos a ver cada uno de estos aspectos que importan de este movimiento. Por ejemplo, comencemos con la descripción de su nombre nada más. ¿Qué es un movimiento? ¿Qué es el movimiento en sí? El movimiento de un cuerpo es el cambio de posición de este. Entonces, cuando te dicen un cuerpo se mueve, te están diciendo que el cuerpo cambia de posición. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que hay un cuerpo que cambia de posición. Pero me dicen que ese cambio de posición es rectilíneo.
es decir, en línea recta. Entonces vamos a considerar un movimiento rectilíneo, así más o menos. Entonces va a haber un movimiento de un cuerpo en una línea recta. Ahí está, mira. El cuerpo se mueve en línea recta, miren chicos. Ahí está. Cambio de posición de un cuerpo en una línea recta. Por si acaso, ¿ah? La línea recta también puede ser vertical, puede ser inclinada, por si acaso. Basta que sea rectilíneo para que sea un movimiento rectilíneo. Ahora, ¿qué significa, chicos, uniformemente? ¿Qué significa uniformemente, chicos? Siempre va a ser rectilíneo. Que siempre va a ser rectilíneo. Sí, tiene relación a eso, pero va más allá. Involucra más información, más características. Que es constante, dice por ahí. ¿Qué es constante? A ver, ¿qué cosa no cambia? Porque lo que dijo su compañero en su momento tiene sentido, ¿no? Es constante, sí, porque siempre va a ser rectilíneo, sí, es una de las características. Pero, por ejemplo, el MRV también sigue siendo rectilíneo. El movimiento de caída libre sigue siendo rectilíneo. Entonces, hay algo más ahí, ¿no? ¿A qué se refiere con uniforme? Mira, cuando este movimiento rectilíneo es uniforme, hace referencia a lo siguiente, mira. Si yo analizo lo que ocurre con el cuerpo en un segundo, me voy a dar cuenta que en un segundo el cuerpo ha recorrido 5 metros. Ya, profe. Y si analizo el siguiente segundo, me doy cuenta que la distancia recorrida por el cuerpo es 5 metros más. Ahí está. Y si yo analizo un segundo más, ¿qué me percato? Que ha recorrido 5 metros más. ¿Listo? A eso se refiere con un movimiento uniforme. Uniformemente está recorriendo 5 metros por cada segundo. 5 metros por cada segundo. Profesor, y si yo analizo 2 segundos, bueno, en 2 segundos, ¿cuánto recorrerá? 10 metros. A esos le llamamos movimiento uniforme. ¿Listo? Entonces, es uniforme porque recorre la misma distancia en un mismo tiempo. ¿Correcto? Y ahí nada más yo te podría decir, ¿no? Yo te podría preguntar, ¿qué pasaría si analizo ahora 3 segundos? A ver, dime, en 3 segundos, ¿cuánto será la distancia recorrida? 15, Sería 15 15, metros. ¿cierto? 15 metros. Entonces, ¿te das cuenta que por una simple lógica o análisis tú has podido calcular la distancia que recorre? ¿Cierto? Entonces, hemos encontrado una relación entre la distancia y el tiempo. A esa relación entre la distancia y el tiempo se le conoce como velocidad o rapidez. Cualquiera de los dos nos puede servir. ¿Listo? ¿Por qué velocidad? Por si analizamos también en qué dirección se mueve. Y si solamente me importan los valores, sería rapidez. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Y ahí nace el criterio de en un movimiento rectilíneo uniforme, si yo calculo su velocidad, esta velocidad va a ser constante. Entonces, de forma general, en un MRU, obligatoriamente, ¿qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo que la velocidad, como debe ser, constante. ¿Listo? En un MRU, la velocidad es constante. Y cuando yo digo que la velocidad es constante, te estoy diciendo que su magnitud y su dirección, ¿cómo deben ser? La magnitud y la dirección deben ser constantes. Ambas deben ser constantes. ¿Listo? Entonces, si la magnitud se mantiene constante, esto implica
que la rapidez también lo es. ¿Correcto, chicos? Eso es muy importante porque puede haber una pregunta de verdadero y falso donde te digan lo siguiente, ¿no? Mira, escucha. Dice, un cuerpo se mueve con rapidez constante. Un cuerpo se mueve con rapidez constante. Entonces, el cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Por ahí dicen verdadero. ¿Qué dicen los demás? Un cuerpo Verdadero. se mueve con rapidez constante. Entonces, es un MRU. ¿Verdadero o falso? Dicen verdadero por ahí. Entonces, el problema te está indicando que su rapidez es constante. Profe, si su rapidez es constante, la magnitud es constante, entonces. Pero si su magnitud es constante, ¿yo puedo asegurar que es un MRU? No, no. Porque para que sea un MRU, no solamente la magnitud debe ser constante, sino que también la dirección. Por lo tanto, esa proposición, ¿cómo debe ser? Falsa. Porque debe cumplir las dos condiciones, que su magnitud sea constante y que su dirección sea constante. ¿Te das cuenta? Profesor, y si la rapidez es constante, ¿qué otro movimiento podría ser? Podría ser un MCU. Movimiento circular uniforme, donde la rapidez sí se mantiene constante, pero la dirección no. La trayectoria es circular. Así que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado en las preguntas de verdadero y falso. ¿Listo? Ahora, una vez que ya tenga claro lo que es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, vamos a estudiar este movimiento. Ya hay dos formas de estudiarlo. ¿Qué? ¿Dos formas? Sí, dos formas. Creo que la manera tradicional, la manera clásica que se estudia en el colegio o se estudia a nivel escolar, a nivel básico, es el método escalar. ¿Listo? Método escalar. Es el método que se usa en el colegio. Y ahorita te explico por qué. Método escalar. Ponle método escolar, pues. ¿Listo? Ahora, a este método escalar yo le voy a agregar el día de hoy el método vectorial. Método escalar, método vectorial. El método analítico. Puede ser un poco más pesado, tedioso, porque obviamente, seguramente la gran mayoría recién lo va a ver, pero es importante que tú conozcas este método, porque mediante este método vectorial vas a poder estudiar gráficas de cinemática. Entonces vamos a diferenciar, ¿ya? Método escalar, método vectorial. A ver, rápidamente, mira, en el método escalar es el método donde tú, escucha, 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 sueles hacer esto. Estudias el movimiento de un cuerpo, ahí está, el cuerpo se mueve en línea recta y ha transcurrido un cierto tiempo t. Y en este tiempo t ha recorrido cierta distancia. ¿Listo? Este movimiento lo hace. Como estamos en el método escalar, debo usar cantidades escalares. Ahí está, rapidez constante. Y se cumple el famoso triangulito de la cinemática, triangulito del MRU. Imagino que la gran mayoría o todos lo conocen, ¿no? Ahí está. Este triangulito, donde tenemos tres cantidades, distancia, rapidez y tiempo. Escucha, distancia, rapidez y tiempo. Sí me escuchaste, creo, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa representa este V, chicos? Rapidez. SV representa la rapidez. Claro. Pero yo estoy casi seguro que muchos han tenido en su mente que este V es velocidad. ¿Sí o no? Estoy casi seguro.
Profesor, en el colegio me decían que era velocidad. Claro, en el libro que aparecía en el colegio dice velocidad de un cuerpo o la velocidad del auto. Velocidad. ¿Pero es correcto que le llames velocidad? ¿Es correcto eso? Dime, ¿es correcto que le llames velocidad? No, porque la velocidad es un vector. Y tú en esos problemas, en los materiales que tú has trabajado, no es un vector, es un escalar. Entonces lo correcto es llamarle rapidez. ¿Me dejó entender? Por ese motivo, acá es muy importante diferenciar. Este V formalmente es la rapidez, no es velocidad. Y se va a cumplir que la distancia es igual a rapidez por tiempo. Sí, se cumple lo que tú conoces. Sí, sí, sí. Solamente que quiero recalcar el nombre del término. No es velocidad, sino es rapidez, ya que estamos en un método escalar. ¿Correcto? Ahora, a esto agregarle algo, chicos. A esto agregarle algo. ¿En qué unidades se trabaja estos tres elementos? ¿Cuáles son las unidades? Solamente para recordar, ¿ya? Por ejemplo, la distancia se trabaja en metros, el tiempo en segundos y la rapidez metros por segundos. Es decir, profesor, ¿el dato de rapidez va a estar en metros por segundos? Sí, pero, nota, es posible que en algún momento te den un dato que esté en kilómetros por hora, ¿sí o no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú vas a pasar de kilómetros por hora a metros por segundos? ¿Cómo yo voy a convertir de kilómetros por hora a metros por segundos? Profe, en el colegio me dijeron que un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos. Profe, ya convierto. Ya es válido, esto es válido, pero es perder el tiempo. De forma rápida, tú vas a hacer lo siguiente. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente multiplica por 5 sobre 18. 5 sobre 18. Y con eso ya hemos convertido de kilómetros por hora a metros por segundo. Y si quiero pasar de metros por segundos a kilómetros por hora, bueno, multiplica por 18 sobre 5. ¿Correcto? Entonces tú ya sabes cómo convertir una rapidez o velocidad. Listo. ¿Qué más tengo que recordar del método escalar? Del método escalar tienes que recordar lo siguiente. El famoso tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Tiempo de encuentro. Por ejemplo, hay dos cuerpos que se mueven en direcciones opuestas, uno a la derecha, otro hacia la izquierda. El móvil A se mueve a la derecha con una rapidez de b sub a. El móvil B se mueve hacia la izquierda con una rapidez de b sub b. Al inicio, ambos están separados una distancia d. Por lo tanto, el tiempo que demora en encontrarse, en chocarse, en cruzarse, es ese tiempo que yo quiero calcular. El tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro. Este tiempo de encuentro, ¿cómo se calculaba? Solamente para recordar para algunos, mira. Distancia de separación entre suma de rapideces. Rapidez de A más rapidez de B. Listo. Ese es el tiempo de encuentro. Tiempo que demoran en chocarse, en cruzarse. El otro tiempo que también es importante recordar, el tiempo de alcance. Imaginemos, ¿no? Un policía y un ladrón, ¿no? El ladrón se está escapando, el policía lo va a alcanzar.
Bueno, si fuese de Perú, poco probable. Pero imaginemos que lo alcance. Imaginemos, ¿no? Acá está, mira. Acá está el policía. Acá está el ladrón. El ladrón se mueve con cierta rapidez. El policía también lo hace, ¿no? Vamos a poner al policía con rapidez de A, al ladrón con rapidez de B. Mira, aquí ambos se tienen que mover en la misma dirección. Ambos a la derecha, ambos a la izquierda, pero ambos en una misma dirección. Al inicio los separa una distancia de. ¿Listo? Entonces, este ladrón va a empezar a avanzar. Pero el policía milagrosamente lo alcanza por aquí. Ahí está. En esta posición lo va a alcanzar. Por lo tanto, este tiempo transcurrido se llama tiempo de alcance. Y se va a calcular de la siguiente manera. El tiempo de alcance es igual a la distancia de separación entre diferencia de rapideces. El mayor menos el menor. Listo. Este es el tiempo de alcance. Listo, chicos. Entonces tenemos el método escalar. Listo. Método escalar. La distancia es igual a rapidez por tiempo y sus aplicaciones, ¿no? Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Ahora, ¿te parece? Coméntame. ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna duda con este método de escalar? Te escucho, te leo, por favor. No, por Listo. ¿Tienen alguna duda? Lo pueden hacer por el chat también o por el micrófono. No hay problema. Listo. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, pasemos al siguiente método. Aquí sí tomen bastante, pero bastante atención, por favor. Porque imagino que para la gran mayoría puede ser un método nuevo. Bueno, dice, a ver. Dice por ahí Diego. ¿El 5 por 18 es por cada kilómetro? No, es para convertir velocidades nada más. O rapideces. Por ejemplo, me dicen un problema, ¿no? Un auto se mueve con 90 kilómetros por hora. ¿Listo? Pero yo sé que no puedo trabajar con kilómetros por hora. Para nosotros, en un sistema internacional, debe estar en metros por segundos, ¿correcto? Entonces, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que yo hago es esto. Multiplico por 5 sobre 18. Sacas novena, 2, novena, 10. Bueno, luego le sacas mitad, 1, mitad, 5. ¿Y qué me queda? 5 por 5. Entonces, luego de multiplicarle por 5 sobre 18, me quedaría 25 metros por segundos. Disculpa, metros por segundos. Ahí está. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Diego? Así aprovechamos ese método de conversión de unidades. ¿Qué te parece? Listo, excelente. Ya está, entonces ahora sí, pasemos al método vectorial. Listo, en el método vectorial, la diferencia principal con el método escalar es que aquí vamos a usar primordialmente cantidades físicas vectoriales. Profesor, ¿qué significa, profesor? Significa que nosotros en este movimiento, chicos, no vamos a trabajar con la distancia. Vamos a trabajar con la posición. ¿Listo? Voy a considerar una posición inicial para el cuerpo y una posición final. ¿Listo? No necesito la distancia. No trabajo con distancia, trabajo con posiciones.
No voy a trabajar con rapidez, voy a trabajar aquí sí con velocidad, la cual es constante. Y la única cantidad física escalar que no se puede modificar es el tiempo. Eso sí, siempre va a ser escalar. ¿Correcto? Ya está. Ahora tú dirás, profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora sí me importan las direcciones, pues. Y las direcciones para mí van a estar representadas por un signo. Profe, a qué se refiere? Por ejemplo, si un cuerpo se está moviendo hacia la derecha, si un cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces su velocidad tiene que ser positiva. Pero si un cuerpo se mueve hacia la izquierda, ¿qué pasa con su velocidad? Su velocidad es negativa. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia. Cada cantidad física vectorial tiene su propio signo. Entonces, una vez que tú hayas identificado ya las cantidades físicas vectoriales como posición inicial, posición final y velocidad y el tiempo, puedes formar la ecuación de movimiento. ¿Y cuál es esa ecuación de movimiento? Mira, la ecuación de movimiento nos permite calcular la posición final de un cuerpo. Esta posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Listo. Esta es la ecuación de la posición. Y uno podría notar y podría decir, ¿no? Profe, esta ecuación es más grande, más extensa que la que hemos visto por acá, ¿no? Porque esta es bien práctica, ¿no? Bien sencilla. Incluso sencilla de recordar, ¿no? En cambio, esta es un poco más extensa, ¿correcto? Pero esta ecuación nos permite analizar de forma vectorial, pues, ¿no? Y nos va a dar un inicio a un análisis de gráficas, que es lo que me va a importar el día de hoy también, ¿correcto? Ahora, para que quede un poco más claro, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito, mira. Ejemplo por aquí. Imaginemos un cuerpo cualquiera, que se está moviendo hacia la izquierda, escucha bien, ¿eh? Hacia la izquierda, con una rapidez de 2 metros por segundo. Y está el cuerpo en la posición 6 metros. Quiero saber en qué posición estará el cuerpo después de 4 segundos. Después de 4 segundos, ¿qué posición tendrá? Entonces yo primero planteo, a ver, la posición final, que es lo que quiero, es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Reemplazo, por favor. ¿Quién sería la posición inicial? ¿Quién es la posición inicial? Profe, la posición inicial es igual a 6 metros, ¿ya? Posición inicial es 6 metros. La velocidad que tiene el cuerpo, ¿cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería la velocidad del cuerpo? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. ¿Seguros? ¿Esto es velocidad? Tengan cuidado, ¿eh? Una cosa es velocidad y otra cosa es rapidez. Si es velocidad, debe tener dirección, debe tener signo. Profe, yo veo 2 metros por segundo. Sí, esa es la rapidez. Pero si yo quiero velocidad, tienes que darte cuenta que este cuerpo se mueve hacia la izquierda. Y si se mueve hacia la izquierda, su velocidad no es 2 metros por segundo, es menos 2. Sería menos 2 metros por segundo. Y esto multiplicado por el tiempo, que es 4. ¿Correcto? Ahí está. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. 6 menos 2 por 4. ¿Listo? Si yo opero esto, ¿cuánto me quedaría? 2 por 4 es 8.
6 menos 8, menos 2. Entonces, luego de transcurrir 4 segundos, el cuerpo se encontrará en la posición de menos 2 metros. Esa sería mi respuesta. No te olvides, por favor. Lo voy a poner por si acaso. La velocidad del cuerpo es menos 2 metros por segundo. ¿Quedó claro cómo se usa la ecuación de movimiento? Nada de otro mundo, ¿no? Solamente que debes percatarte el signo que le corresponde a la velocidad. Únicamente eso. Lo demás es reemplazar. ¿Correcto? Ya está, chicos. Entonces, como ya tengo claro cómo se usa la ecuación de movimiento o qué forma tiene, ya podemos profundizar un poco más acerca de la teoría. Ya podemos profundizar acerca del movimiento MRU de forma vectorial. Y hemos dicho hace un momento que este método vectorial nos permite analizar gráficas. Así que vamos a ver ahora las gráficas. ¿Qué gráfica se puede obtener del MRU? La primera, y considero yo en esta oportunidad la más importante, es la gráfica posición versus el tiempo. Importante identificar las unidades. La posición debe estar en metros y el tiempo en segundos. Profesor, ¿y de dónde sale esta gráfica? Date cuenta, por favor, que esta gráfica sale de esta ecuación. Y quiero que tú me digas, ¿esta ecuación de qué grado es, chicos? ¿De qué grado es esta ecuación? Primer grado. Es de primer grado. Cuando yo te pregunte el grado de una ecuación, te estoy preguntando acerca del exponente, ¿no? O el máximo exponente de la variable, en este caso del tiempo, ¿no? Y aquí en esta ecuación el tiempo tiene exponente 1, ecuación de primer grado. La siguiente semana vamos a ver el MRE, donde la ecuación tiene grado 2. ¿Listo? Así que en base a ello van a generar gráficas distintas. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí la ecuación de primer grado. Si es una ecuación de primer grado, esa ecuación genera una gráfica. Y esa gráfica es una línea recta. Ahí está. Listo. Entonces, esa es la gráfica que se va a generar. Ahora, ¿qué esconde esta gráfica? ¿Qué información puede obtener de esta gráfica? La más importante, la más sencilla de identificar es este punto de intersección. Este punto de intersección, ¿quién es? La posición inicial. Es decir, profesor, que con esta gráfica yo voy a empezar a completar los elementos de mi ecuación. Sí. Comenzamos con la posición inicial. Falta la velocidad. ¿Cómo yo voy a encontrar la velocidad? Bueno, lo voy a encontrar con la pendiente de la recta. Acá tenemos nuestra recta, la pendiente se calcula mediante el ángulo. Para ser más exactos, el ángulo teta, el ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces, para nosotros, la tangente del ángulo teta que representa la velocidad. Pero hay un problemita, chicos. Mira, no te voy a mentir, ¿ya? Te voy a ser totalmente sincero. Formalmente, la tangente es velocidad. Pero, ¿qué pasaría? Mira, ¿qué pasaría si la recta está inclinada de esta forma y el ángulo es 150? Sí o no que tendría que calcular la tangente de 150, ¿no? Porque es lo formal. Pero dime, ¿tú sabes cuánto es la tangente de 150?
¿Lo saben? ¿Saben cuánto es la tangente de 150? ¡Profesor! Mi profesor de trigonometría nos dijo reducción al primer cuadrante. Ah, eso no. No, yo no quiero que hagas eso. El curso es de física, no es de trigonometría, ni de geometría, ni de matemática, ¿no? Así que evitemos lo más que se pueda. Así que chicos, mira, formalmente en los libros dicen que la tangente es velocidad. Pero tú no vas a trabajar con cualquier ángulo, pues. Tú vas a considerar solamente el ángulo agudo. Solamente el ángulo agudo. ¿Eso qué significa, profe? ¿Yo no voy a trabajar con 150? No, 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 no. Vas a trabajar con este ángulo de acá, que es 30. Vas a usar solamente el ángulo agudo. Ahora, si tú calculas la tangente de 30, bueno, esto es más fácil, ¿no? Tangente de 30, profe, 1/2. Por lo tanto, este resultado que a ti te ha salido ya no es velocidad, pues, ¿no? Porque has hecho una pequeña modificación. Entonces, ya no es velocidad, profe, no. ¿Ahora qué es? Ahora es rapidez. Lo que tú has encontrado solamente es la rapidez. Profesor, pero yo quiero velocidad. Bueno, si tú quieres velocidad, para que ese resultado se convierta en velocidad, solamente le falta el signo. Y el signo tú lo vas a colocar en base a la inclinación de la recta. Positivo cuando la recta está inclinada hacia la derecha. Y negativo cuando la recta está inclinada hacia la izquierda. A ver, profe. Si a ti te ha salido 1/2, entonces tú dices, la velocidad es 1/2. Sí, pero con un signo adelante. ¿Qué signo le corresponde en esta oportunidad? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces tu velocidad tiene que ser menos 1/2. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, ya tienes tu posición inicial, ya tienes tu velocidad, Pero ya tienes la disculpe, ecuación de movimiento. Dime, dime. la tangente de 30 no es 1 sobre raíz de 3. Ah, sí, 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 disculpe, disculpe. La emoción, la emoción. Listo. Claro, 2, 1, raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Ahí está. Gracias, gracias. Listo. Ahí está. Está confundiendo con el seno, creo. Ahí está. Listo. 1 sobre raíz de 3, la tangente de 30. Listo, pero quedó claro el tema del signo y cómo representarlo, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso, por favor, chicos? Coméntenme. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando veamos una gráfica. Tenemos una gráfica inclinada, posición versus el tiempo, tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad del cuerpo y con eso formamos la ecuación de movimiento. Y con esa ecuación de movimiento ya tú puedes estudiar, pues, ¿no? Dependiendo de lo que te pidan, la posición final del cuerpo o tal vez la distancia que ha recorrido. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera gráfica. Listo, lo coloco por aquí, por aquí. Listo. Y la última gráfica, la segunda y última gráfica, es una gráfica que a mí me gusta bastante analizar. Si uno sabe aprovechar esta gráfica, muchos problemas salen rápidamente. Y es la gráfica velocidad en función del tiempo. Listo. Y uno dirá, profe, ¿y esta gráfica de dónde sale? Si ya no hay otra ecuación. Bueno, sale de la definición, pues. Por definición, ¿cómo es la velocidad? Constante. Si por definición la velocidad es constante, entonces la gráfica que se genera es una línea recta horizontal. Un valor de velocidad que nunca cambia. La velocidad no va a cambiar. Entonces, esta es la velocidad constante. ¿Algo más que puedo aprovechar? Sí, algo más.
yo puedo analizar, por ejemplo, desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2. Un intervalo de tiempo, de 2 segundos a 5 segundos, de 4 segundos a 10 segundos. En este intervalo de tiempo se forma una superficie debajo de la gráfica, en este intervalo de tiempo. ¿Qué voy a hacer con esta superficie formada? Un rectángulo, un cuadrado, una figura geométrica. Vas a calcular el área. El área, ¿qué representa para nosotros? El área va a representar el recorrido. ¿Listo? El área representa el recorrido. Si el área te sale 40, 40 metros recorrido. Si el área te sale 50, 50 metros recorrido. Pero, cuidado, cuidado. ¿Qué pasaría si en un problema, en una gráfica, en una figura, te dan dos superficies para analizar? ¿Qué, profe? ¿Puede haber? Sí, puede haber. Obviamente ya no sería un MRU, pero nos proyectamos, bueno, para otros problemas. Por ejemplo, este puede ser un MRU, este es otro MRU. Es decir, dos MRU. ¿Listo? Entonces, vas a calcular el área 1 y vas a calcular el área 2. Ya. El área 1 y el área 2, cada uno por separado representa un recorrido. El de arriba te puede salir, mira, el de arriba te puede salir 20 metros recorridos y el de abajo 35 metros recorridos. ¿Me dejó entender? 20 y 35. Ya está. Pero hay dos posibles preguntas. Hay dos posibles preguntas. Primera pregunta. Calcule el recorrido total. Cuando yo quiero calcular el recorrido total, no me importa cómo has caminado, ¿no? En línea recta, hacia la derecha, hacia la izquierda. Me importa solamente cuánto has recorrido. Entonces, si me piden el recorrido total, sería 20 metros más 35 metros. Eso significa 20 más 35, 55 metros. Ese es tu recorrido total. Pero, ¿qué pasaría si me preguntan por el desplazamiento? Voy a poner por acá chiquitito mejor, ¿ya? El recorrido total. El recorrido total sería 20 más 35. Esto, acá mejor, acá hay espacio. 20 más 35. Esto sería 55 metros. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si me piden el desplazamiento? Ah, en el desplazamiento sí importa la dirección, hacia dónde te mueves. Y yo sé que cuando la superficie está en la parte superior, significa que el movimiento ha sido a la derecha. ¿Y qué significa derecha? Positivo. Y si está en la parte inferior, significa izquierda. Eso significa negativo. Derecha, izquierda. Positivo, negativo. Entonces mi desplazamiento sería positivo 20 metros y negativo 35. ¿Esto cuánto me saldría? Me saldría 15 metros, pero negativo. ¿Qué significa eso, chicos? Que después de haber transcurrido ese tiempo, el cuerpo se ha desplazado 15 metros hacia la izquierda. Por eso sale menos 15. ¿Te das cuenta de la diferencia de los resultados y de lo que significa? Por eso esta gráfica es muy importante. Es sumamente importante. ¿Listo, chicos? Coméntame por favor si tienes alguna duda, alguna consulta. De esta manera hemos terminado con la teoría del día de hoy. Y pasaremos a los problemas de esta semana. Problemas de MRU y cinemática. Cinemática y MRU. ¿Listo? Así que
Así que comencemos, chicos. A ver, pregunta número uno, una pregunta de cinemática, pero que también tiene relación con análisis vectorial. ¿Ah? Van un poco de la mano. A ver, dice. Un buque navega mar adentro con rumbo al sur. Después de desplazarse 31 kilómetros, cambia de rumbo hacia el oeste. A ver, está yendo al sur, es decir, hacia abajo, vamos a llamarlo así, y luego hacia el oeste, hacia la izquierda, avanzando 32 kilómetros. Finalmente, cambia de rumbo hacia el este, 37 grados norte. Es decir, se va hacia el este, pero también inclinado hacia el norte, 37 grados, avanzando 25 kilómetros. Determine la magnitud de la velocidad media si el tiempo total para el movimiento del buque es de 4 horas. A ver, primero definamos nuestros puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. A ver, primero se está yendo hacia el sur. Ya, entonces vamos a poner por aquí un buque. Este buque se está moviendo primero hacia el sur. Hacia el sur, ahí está. Hacia el sur. 31 kilómetros. ¿Listo? Luego avanza hacia el oeste. 32 kilómetros. Oeste. 32 kilómetros. Así más o menos. 32 kilómetros. Recuerden que siempre la distancia que ustedes coloquen tienen que parecer reales, pues, ¿no? Si es 31, esto parece 32, ¿no? Yo no voy a poner 32 así, ¿no? O 32 hasta acá nada más, ¿no? Que sean proporcionales, ¿ya? Y finalmente cambia de rumbo hacia el este. Hacia el este significa derecha, pero luego 37 grados hacia el norte, hacia arriba. Es decir, más o menos tendría que ser algo así, ¿no? Ahí está. 25 kilómetros, formando un ángulo de 37 grados. Ahí está. Listo, entonces ya tenemos el punto de inicio, el punto final. Inicio, final. ¿Y por qué es importante el punto inicio, punto final? Porque me están hablando o me están pidiendo calcular la velocidad media. Y yo sé por definición que la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Profe, espere. No te piden la velocidad media, te piden su magnitud. Ah, entonces calcule la magnitud nada más, el módulo. Entonces, el módulo sería. El módulo de la velocidad media sería módulo del desplazamiento. Es decir, el tamaño del desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Así que analicemos, a ver. Primero, grafiquemos el desplazamiento. Punto inicial, punto final. Este es tu desplazamiento. Y su módulo sería el tamaño. Solamente el tamaño. Entonces yo voy a calcular el tamaño de este desplazamiento. Para eso voy a aprovechar la gráfica formada. Pues, ¿no? Voy a agrandarlo un poquito para que se pueda ver. Listo, mira, voy a aprovechar ese ángulo de 37 grados trazando una perpendicular por aquí. Me imagino que tu profesor de geometría, ¿no? Siempre que hay un ángulo, aprovéchalo en un triángulo rectángulo. A ver, en ese triángulo rectángulo voy a completar valores. A ver, yo sé que esto es 3K, esto es como 4K y este es como 5K. Listo. 5K es igual a 25, por lo tanto K vale 5. Si K vale 5, tú sabes, nosotros sabemos que 3K sería 15 y 4K sería 20. Profe, pero si 4K es 20, pero todo debe ser 32, acá hay un pedacito que vale 12. Profe, si acá es 15, acá es 31. Ya, entonces como que hay dos valores que tengo que separar, ¿no? Y para eso voy a trazar otra perpendicular, mira. Entonces, en este rectangulito, yo ya sé que por un lado vale 15, por acá también vale 15. Pero como todo era 31, 31 menos 15, te quedaría 16. 16, y este 12 también es igual que este de acá. Por lo tanto, chicos, en este triangulito,
Los catetos son 12 y 16. Aplicando Pitágoras. Profe, pero ¿para qué Pitágoras, profesor? 12 y 16 es un 4 por 3 y 4 por 4. 4 por 3 y 4 por 4. Entonces, la hipotenusa es un 4 por 5. Y 4 por 5, ¿cuánto sería? 20. 20 kilómetros. Conclusión, si yo quiero el módulo del desplazamiento, sería 20 kilómetros. Y como me dicen que el tiempo que demora en recorrer todo este camino es de 4 horas, 20 kilómetros entre 4 horas sería 5 kilómetros por hora. Problema número 1, resuelto y la clave sería la B. ¿Listo? A forma de práctica, sería bueno que ustedes calculen la rapidez. Sería bueno que ustedes calculen la rapidez. ¿Cuánto sería la rapidez media? ¿Ya? Eso se lo dejo a ustedes a ver. Y verifiquen, ¿no? Capaz si hay clave, ¿no? Problema 1 resuelto, la clave es barquito, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Un joven corre por una avenida hacia la parada de bus a una velocidad constante de 1,5 metros por segundo. Al inicio se encuentra a 25 metros del paradero. Calcula a qué distancia el paradero estará luego de 6 segundos de recorrido. Luego de 6 segundos de recorrido. A ver, profe. Entonces ponemos por aquí, vamos a graficar. Siempre es bueno una pequeña gráfica. Acá está el joven. ¿Listo? Que va a recorrer con cierta velocidad constante. Cierta rapidez constante. ¿Listo? A una cierta distancia, en este caso 25 metros, se encuentra el paradero. ¿Listo? La parada, paradero. Listo, ahí está. Ahora, esta rapidez con la que se mueve es de 1,5 metros por segundo. Y me preguntan, ¿no? ¿A qué distancia estará del paradero luego de 6 segundos? Es decir, esta persona va a empezar a correr durante 6 segundos. Y después de 6 segundos, ¿a qué distancia estará? ¿Listo? Entonces, para saber a qué distancia está, vamos a poner esta distancia X. O para no confundirnos con otros términos tal vez, distancia A. ¿Sí o no que primero necesito calcular cuánto es la distancia recorrida por la persona, sí o no? Si esta persona recorrió 20 metros aquí, entonces sería A valdría 5. Si esta persona recorrió 5, acá sería 20. Si esta persona recorrió 15, acá sería 10. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la distancia recorrida por la persona. Y como estamos ante un MRU, la distancia es igual a rapidez por tiempo. Esta distancia es igual a la rapidez, que es 1,5, multiplicado por el tiempo, que es 6 metros. Disculpa, 6 segundos. 1,5 por 6 sería 9 metros. Entonces la distancia recorrida por la persona es 9 metros. Entonces podemos decir que esta distancia de separación A es igual a los 25 metros menos los 9 metros avanzado por la persona. ¿Listo? 25 menos 9, ¿cuánto sería, chicos?
sería 16, ¿no? Listo. Ahí está. 16 metros. Listo, chicos. Y de esa manera nos damos cuenta que nuestra respuesta tendría que ser 16 metros. ¿Listo? Obviamente hay un pequeño error en las claves. ¿Listo? Pero quedó claro, chicos. Coméntame, por favor. Sí, profe, todo. Listo. Posiblemente la respuesta está en función de la distancia recorrida por la persona, ¿no? Pues, ¿no? La persona recorrió 9 metros, eso sí. Pero ¿a qué distancia está el paradero? A 16. ¿Listo? Ya está. Hay que tener mucho cuidado con la pregunta también. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. El bus de la figura con MRU debe llegar a su destino a las 7 p.m. Si viajara a 40 kilómetros por hora, llegaría a las 8. A ver, tiene que llegar a las 7. Pero si viaja con 40 kilómetros por hora, llega a las 8 de la noche. Y si viaja con 60 kilómetros por hora, llegaría a las 6. Llegaría antes. ¿Ya? Pregunta. ¿Qué rapidez debe tener el bus para que llegue a su destino a la hora fijada? Listo. A ver, chicos. ¿Qué rapidez debe tener? Mira, yo voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar que la distancia de separación entre el bus y su destino es una distancia de. ¿Listo? Ahora, la rapidez con la que debe viajar, voy a colocarle un V. Y el tiempo que le toma en llegar a su destino es un tiempo T. ¿Listo? Esto es para que llegue a las 7, por si acaso, ¿ya? Esto es para que llegue a las 7 p.m. ¿Listo? Ahora, mira, ponemos por acá. Luego me muestran dos situaciones. Primera situación. Si el bus viaja, escucha, una consulta. Si cuando llega a las 7 ha transcurrido un tiempo de, si es que llega a las 8 ha recorrido más tiempo o menos tiempo. A ver, chicos. Ahora sí, chicos. Coménteme. Sí, profesor, ya se le escucha mejor. Listo, listo. A ver. Si con 40 kilómetros por hora llega a las 8, dime, ¿ha transcurrido más tiempo o menos tiempo? Mira, para que llegue a las 7 ha transcurrido T horas, por ejemplo, o T segundos, T minutos, T horas. Pero si llega a las 8, se demoró más tiempo, ¿sí o no? Sí. Y si se demora más tiempo, ¿cuánto más se ha demorado? ¿Cuánto más se ha demorado? De las 7 a las 8 se ha demorado una hora más. Por lo tanto, podemos decir sí o no que el tiempo que le tomó para este caso ya no es un tiempo T, sería un tiempo T más 1, hablando en horas, ¿no? T más una hora más. Pero si el bus viajase
con 60 kilómetros por hora, ahora llegaría a las 6 p.m. Llegó antes, profe. Y si llega antes, ¿cuánto tiempo le tomó? Le tomó una hora menos. Y si le tomó una hora menos, sería t menos una hora menos. ¿Quedó claro? ¿Queda claro, sí, no, chicos? Cuando va con 40, t más 1. Cuando va con 60, t menos 1. Pero no importa el tiempo que le toma, le puede tomar t más 1, t menos 1. Obligatoriamente la distancia que recorre es la misma, ya sea para velocidad v, para 40 o para 60. La distancia es la misma. Y tú sabes que al ser un MRU, se cumple lo siguiente. Se cumple que la distancia es igual a rapidez por tiempo. Y esa distancia yo lo puedo calcular de tres formas distintas. Primera forma, o primer caso, el caso de arriba. Esa distancia es igual a v por t. Segundo caso, cuando viaja con una rapidez de 40, sería 40 por t más 1. Y cuando viaja con 60, sería 60 por t menos 1. Tenemos una igualdad de tres términos. Ahora tú escoge pues, cuál es el que vas a usar. Bueno, yo voy a comparar el segundo con el tercero. Al compararlos, ¿qué nos quedaría? Mira, le sacas décima, décima, te queda 4 y 6. Al 4 y 6 le sacas mitad, te queda 2 y 3. Te quedaría 2t más 1 igual a 3t menos 1. Una ecuación del primer grado. Acá sería por distributiva 2t más 2. Acá sería 3t menos 3. Despejas el 2 con el menos 3 se junta, sería 5. Y el 2t pasa a restar al 3t, sería 1t. Entonces, ¿cuánto me quedaría el tiempo t? El tiempo t te quedaría 5. 5. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, una vez que ya tengas el valor de t, ya puedes comparar otras dos ecuaciones. A ver. ¿Cuál compararíamos? Entonces, diremos por aquí, mira. Ahora voy a decir que v por t, que vale 5, es igual a 40 por t más 1, que sería 5 más 1. Listo. Entonces, sácale quinta, quinta 1, quinta 8. Entonces, v me quedaría 8 por 6. Por lo tanto, v, ¿cuánto me quedaría o cuánto saldría finalmente? Tendría que ser 48 kilómetros por hora. Por lo tanto, pregunta número 3, la respuesta y clave tendría que ser la C. Casita, chicos. Pregunta número 3, casita. ¿Alguna duda, consulta que tengan, chicos? Coméntenme, por favor. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Vamos con la pregunta número 4.
Dice lo siguiente. Un automóvil se va alejando en línea recta y perpendicular a un muro con una rapidez constante de 18 metros por segundo. Si a cierta distancia de este, el conductor toca la bocina y escucha el eco después de 5 segundos. Determine la distancia entre el conductor y el muro al momento de escuchar el eco. Al momento de escuchar el eco. A ver, vamos a tratar de graficar. A ver, primero tenemos al auto que se está moviendo en línea recta. ¿Listo? Con cierta rapidez. Rapidez de 18 metros por segundo. ¿Listo? Este auto se está alejando de un muro. Se está alejando del muro. ¿Listo? Se está alejando del muro. Ya está. Listo. Ahora, si a cierta distancia de este conductor toca la bocina, ya imaginemos que a cierta distancia, aquí, justo aquí, a una distancia A, toca la bocina y escucha el eco después de 5 segundos. A ver. Dime, si en este instante el conductor toca la bocina, ¿qué es lo que se va a generar? Sonido. Se va a generar sonido. El sonido se va a propagar en todas las direcciones, pero el que me importa a mí es el sonido que se va directamente al muro. Profesor, ¿y por qué? Porque el sonido al chocar con una superficie, en este caso el muro, puede ser una montaña también, al chocar con esta superficie va a rebotar. El rebote del sonido se le llama eco. Bueno, no sería formalmente rebote, sino sería reflexión, la reflexión del sonido, pero vamos a llamarlo así, ¿no? El rebote del sonido en este caso, ¿no? Entonces, a ese rebote del sonido se le llama eco. Entonces, ese es el sonido que a mí me importa, el que va directamente hacia el muro. Entonces, el sonido va directamente hacia el muro. El sonido va directamente al muro. ¿Listo? Y va a rebotar. Va a rebotar. Pero cuando rebota, ¿regresa al mismo lugar donde fue generado, originado? No. ¿Por qué, profe? Porque este auto también se está moviendo, ¿no? Pasan 5 segundos, el auto ahora se encuentra por aquí. Ha avanzado una cierta distancia. En esos 5 segundos adicionales, ha avanzado una pequeña distancia. Y como te está diciendo que el sonido lo escucha después de 5 segundos, entonces este sonido, este eco debe llegar hasta ese lugar. Justo hasta aquí. Ahí está. Entonces tenemos una distancia recorrida por el auto y otra distancia recorrida por el sonido. Listo, chicos. A ver, una distancia recorrida por el auto y otra recorrida por el sonido. Entonces vamos a analizar ambos, ¿ya? Una cosa es el sonido y otra cosa es el auto. A ver, creo que el más sencillo para analizar es el auto. Ahora, ya sea para el auto o para el sonido, se cumple que ambos son MRU. Por lo tanto, para ambos, la distancia es igual a rapidez por tiempo. ¿Listo? Así que observa por aquí. Para el auto, dime, observa. La distancia recorrida por el auto es igual a
rapidez del auto por el tiempo. La rapidez que tiene el auto es 18 metros por segundo. El tiempo transcurrido es 5 segundos. Por lo tanto, la distancia recorrida por el auto tendría que ser 18 por 5. ¿Y cuánto es 18 por 5? Sería 90. 90 metros. Entonces, el auto ha recorrido 90 metros. ¿Listo? Ahora vamos a ver para el sonido. Para el sonido, distancia recorrida por el sonido es igual a rapidez del sonido por el tiempo. A ver, observa por favor. Dime, la distancia recorrida por el sonido, ¿cuánto sería? ¿Sí o no que el sonido ha recorrido esta distancia? O se ha propagado, ¿no? Sería el término formal. Ha recorrido una distancia A. ¿Pero solamente esa distancia A? No, profe. Yo observo que ha vuelto a recorrer esa distancia A nuevamente. Es decir, otro A. Más A. Y finalmente, ¿concuerdas conmigo que ha recorrido este tramo adicionalmente? Pero ese tramo adicional, ¿cuánto es, chicos? Ya lo hemos encontrado, ¿sí o no? Ese tramo adicional es 90 metros. Que es justo lo que ha recorrido el auto. Entonces sería más 90. Y esto sería igual a la rapidez del sonido, que según el problema es 340. Por el tiempo, que vale 5. Entonces finalmente me quedaría 2A más 90 igual a 340 por 5. 340 por 5. ¿Cuánto sería, chicos? 1700. 1700. Este 90 pasa a restar, sería 1610. Y 1610 entre 2 para calcular el valor de A. 1610 entre 2 sería 805 metros. Listo. Entonces la distancia A sería 805 metros. Listo. La pregunta es, ¿esa sería tu respuesta? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿cierto? Profesor, pero hay clave. Claro, yo podría marcar con tranquilidad. Pero esa no será tu respuesta si somos muy rigurosos con la pregunta, ¿sí o no? Porque ahí me están preguntando, determine la distancia entre el conductor y el muro. ¿En qué momento? Al momento de escuchar el eco. Al momento de escuchar el eco, ¿dónde sería? Aquí. Entonces, ¿a qué distancia estará el conductor con el muro al momento de escuchar el eco? Sería la distancia A más la distancia recorrida por el auto. Es decir, los 805 más los 90. Listo. Entonces, esta distancia D sería 895. Entonces, siendo riguroso, chicos, tu respuesta tiene que ser 895. ¿Ya? Ya está. Así que por ahí corregimos, ¿ya? Corregimos. Coméntame por favor si te quedó clara esta pregunta, porque ahora hemos analizado ya dos cuerpos, bueno, dos situaciones, dos cuerpos dos móviles, ¿no? O dos entes que se pueden mover, ¿no? En los problemas anteriores solamente hemos visto uno nada más, ahora hemos visto dos. ¿Listo? Y uno relacionado con el sonido, que es una pregunta clásica, tradicional de este tema. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Vamos con la siguiente entonces. Pregunta número 5, una pregunta ya con gráficas. Veamos. La gráfica muestra la posición de un móvil en función del tiempo. Posición versus el tiempo. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. En los primeros
4 segundos del movimiento, el móvil se aleja del origen de coordenadas. En los primeros 4 segundos del movimiento, el móvil se aleja del origen de coordenadas. A ver, primero analicemos la gráfica, ¿no? Por ser una recta, chicos, es un MRU. Y si es un MRU, tú sabes que su ecuación es posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Listo. Ahora, de esta gráfica yo observo el punto 16. Ese 16, ¿qué cosa representa para mí? La posición inicial. Entonces, la posición inicial del cuerpo es 16. Entonces, ¿te parece si lo colocamos aquí en una gráfica? Al inicio, para t igual a 0, al inicio, la posición es 16 metros. Ahora, me hablan respecto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el punto 0, ¿no? Acá, ese es el origen. Ahora, quiero saber si se está acercando o si se está alejando. Para saber si se aleja o se acerca, tengo que saber si se mueve a la derecha o hacia la izquierda. Una consulta. Si yo veo una recta inclinada de esta forma, ¿qué significa eso? Significa que su velocidad, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Positivo? Negativo. Positivo. ¿Positivo? ¿Seguros? Es negativo. No se olviden, por favor. Positivo, inclinación a la derecha. Negativo, inclinación hacia la izquierda. Solamente viendo la gráfica yo sé hacia dónde se mueve. Hacia la izquierda, profe. Y si se mueve hacia la izquierda, dime, ¿se está acercando o alejando? Se está acercando, pues. Se está acercando al origen de coordenadas. ¿Listo? Mira, y según el problema, pasaron 4 segundos. ¿Y dónde se encontrará el cuerpo? En el origen. ¿Sí o no? Según la gráfica dice eso, ¿no? En 4 segundos está en el origen. A eso. Entonces, en los primeros 4 segundos se está acercando. Entonces, la primera es falsa. Segunda, la rapidez del móvil es 4 metros por segundo. Profe, no me diga, este es sencillo para mí. ¿Por qué? Porque la rapidez se calcula con la tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo o la pendiente se va a formar con el ángulo respecto a la horizontal. Y como yo quiero el agudo, sería este ángulo θ. Profe, ¿este acá? No, 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 no. El que es agudo. Y en este triángulo tú vas a formar la tangente. Cateto opuesto 16, cateto adyacente 4. La tangente sería 16 sobre 4. Y 16 sobre 4, efectivamente, 4 metros por segundo sería tu rapidez. Solamente la rapidez por si acaso. Por lo tanto, la segunda proposición te dice, ¿la rapidez del móvil es 4 metros por segundo? Sí, verdadero. Verdadero. Y la tercera, la magnitud del desplazamiento en los primeros 8 segundos del movimiento es 0. La magnitud del desplazamiento en los primeros 8 segundos. ¿Qué significa desplazamiento? Variación de posición. Final menos inicial. Ahora, yo ya tengo la inicial, pues, ¿no? La inicial es 16. Me falta la final. Entonces, para la final voy a usar la ecuación. Entonces, yo diré por acá, para la tercera proposición. Este es para la segunda. Y este es para la primera en general, ¿no? Para la tercera proposición, posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Yo quiero saber cuánto es la posición final primero. Sabiendo que la posición inicial es 16, la velocidad del cuerpo, ¿cuánto es, chicos? ¿Más 4 o menos 4?
¿Cuánto es la velocidad del cuerpo? ¿Más 4 o menos 4? Como se mueve hacia la izquierda tiene que ser menos 4, ¿sí o no? Ahora, por el tiempo. ¿Para qué tiempo me están pidiendo? Para 8 segundos. Entonces, para 8. Listo. Entonces, la posición final sería 16 menos 32. Esto me quedaría menos 16. Entonces, ya tengo la posición final. Ya tengo la posición inicial. ¿Qué necesito? El desplazamiento, profe. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. La final menos 16. Menos la inicial 16. Listo. Por lo tanto, tu desplazamiento tendría que ser menos 16 menos 16 menos 32. Y como me piden el módulo o magnitud, la magnitud sería 32 metros. ¿Me dicen que es 0? No, profe, no debe ser 0. Es 32 metros. Por lo tanto, la tercera sería falsa. Falso, verdadero, falso. La respuesta sería la E. Ya está. Ahora, mira, ya se encontró la tercera, que es una solución, se puede decir, analítica, para analizar, pero hay una forma más rápida, más práctica. Mira, observa, para solamente la tercera. Nota. ¿Tú te acuerdas que la velocidad era igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo? ¿Sí o no? Pero yo no quiero aquí velocidad, yo quiero el desplazamiento. Entonces, despeje el desplazamiento. Desplazamiento sería velocidad por intervalo de tiempo. Entonces, esta velocidad yo sé que es menos 4. Y el intervalo de tiempo es 8. Conclusión. Para este intervalo de tiempo, ¿cuánto es el desplazamiento? Solamente el desplazamiento. Solamente el desplazamiento sería menos 32. ¿Qué te parece? Esto yo lo puedo aprovechar porque me piden el desplazamiento de forma directa. Profesor, ¿y por qué no hizo esto desde el inicio? Es que no siempre te van a pedir el desplazamiento. Lo normal, lo usual es que te pidan la posición. ¿Correcto? Pero ya tienes las dos formas, pues, ¿no? Entonces ya tú vas a poder discriminar, vas a poder decidir, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos te conviene? Y esto dependiendo el problema o la pregunta. ¿Correcto, chicos? Así que espero que se haya entendido. Pregunta número 5 resuelta. Vamos con la siguiente. Vamos con la 6, chicos. Rápidamente. Rápidamente, ya. Rapidito. Para que no nos falte ni una resolución. Problema 6. Los atletas Andrés y Betty, A y B, se desplazan en la dirección del eje X. Y sus ecuaciones de posición versus el tiempo son: posición de A es igual a menos 10 más 3t. Y la posición final de B es 110 más 5t, respectivamente. X en metros y t en segundos. Determine el tiempo que tardan en estar separados 150 metros. El tiempo que tardan en estar separados 150 metros. Mira, lo primero que tú tienes que hacer es, con estas dos ecuaciones, definir dónde se encuentra el cuerpo A y dónde se encuentra el cuerpo B. A ver, A y B. A está en la posición menos 10 y B en la posición 110. Entonces, acá estaría A, aquí estaría B. Posición menos 10, posición 110. Luego me doy cuenta que A se está moviendo hacia la derecha. ¿Por qué, profe? Mira, porque acá está su velocidad, más 3. Y luego B también se está moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí observo un más 5. Listo, entonces A y B ambos se mueven hacia la derecha. Listo. Entonces podríamos decir que A busca alcanzar a B, ¿sí o no?
Ahora, no sé si lo alcance. Ahora, ¿lo alcanzará? Yo creo que no, ¿no? Porque B se está moviendo con mayor rapidez. Entonces B se aleja. Entonces, si B se aleja, dime, B va a empezar a avanzar y B se va a encontrar en esta posición. Pero A, ¿podrá estar adelante de B? No, profe. A tiene que estar atrás de él. A va a estar atrás. Por lo tanto, si A se encuentra atrás y B se encuentra adelante, me están diciendo cuánto tiempo ha transcurrido para A y para B, obviamente es el mismo tiempo, de tal manera que la separación de ambos es de 150. Profesor, ¿y cómo yo voy a encontrar esta distancia de separación o cómo voy a encontrar el tiempo? Bueno, si en esta posición la separación es 150, yo puedo decir lo siguiente, pues. El cuerpo de A está en una posición A, el cuerpo de B en una posición B. Entonces, se va a cumplir, escucha bien, ¿ah? Entonces, se va a cumplir que si yo resto la posición de B menos la posición de A, me debe dar 150. Siempre se puede aplicar esto cuando son posiciones. La posición de la derecha menos la posición de la izquierda es la distancia entre los puntos. Profe, pero esta posición de B es la que tenemos aquí arriba, ¿no? Que sería 110 más 5t. Menos la posición de A, que es menos 10 más 3t. Y este es igual a 150. Operando, por favor, mira. Menos por menos es más 10. 110 más 10, 120. 5t menos 3t, 2t. Igual a 150. ¿Listo? Sigue operando. 2t, ¿a qué sería igual? 120 pasa a restar al 150, te quedaría 30. Por lo tanto, el tiempo t nos queda 15 segundos. Después de 15 segundos, los cuerpos estarán separados 150 metros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Problema número 6, resuelto, chicos. La D, ¿no? Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. ¿Te das cuenta que ahora estoy usando la ecuación de movimiento, sí o no? ¿Listo? Te aconsejaría también que lo intentes con el método escalar y tú mismo diferencias, ¿no? Profe, con el método escalar se me fue más complicado, fue más sencillo. Ustedes mismos tienen que darse cuenta de eso. Yo considero que con el método vectorial es más sencillo en esta oportunidad. Problema número 7 es una pregunta de gráficas, de dos cuerpos para ser más exactos, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. La figura muestra las gráficas posición versus el tiempo de dos autos A y B, que se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje X. ¿Qué distancia separa los autos al cabo de 20 segundos? Mira, este es muy parecido al problema anterior. Solamente que ahora necesito calcular las posiciones finales, pues. Porque al conocer las posiciones finales, yo conozco la separación entre los cuerpos. Posición final de A, posición final de B. Profe, ¿y de qué manera voy a encontrar las posiciones finales? Con la ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Mira, yo sé que tú ya sabes representar ecuaciones. Vas a representar la ecuación de A y vamos a representar la ecuación de B. Para A, posición final de A es igual. Posición inicial de A. Posición inicial de A. Aquí está, mira, 5. Más la velocidad de A. Profe, no tengo la velocidad de A. Profe, pero yo sé que la velocidad se puede calcular con la tangente. Vamos a ponerle teta. Entonces, en este triangulito, mira. Vamos a decir, tangente de teta es igual a... Cateto opuesto sería 45 y 5, 40 por acá. Adyacente sería 5. ¿Listo? Entonces sería 40 sobre 5. Igual a 8. 8 metros por segundo sería la rapidez de A. Solamente la rapidez. Pero como yo quiero velocidad, me doy cuenta, la recta está inclinada a la derecha, positivo. Entonces, profe, sería más 8. 8 por t. Esta es la ecuación de movimiento para A. Ahora, para B, lo mismo.
Posición final de B es igual a posición inicial. Posición inicial de B es igual a 30. Velocidad de B. Profe, velocidad de B es igual a la tangente, pues, ¿no? Ahora, ¿dónde está ese ángulo? Mira, para B, acá está, beta. Cateto opuesto sería 30. Cateto adyacente sería 5. 30 entre 5 es 6 metros por segundo. Profe, pero eso es rapidez. La velocidad, ¿qué signo tendría? Como la inclinación hacia la izquierda, negativo. Entonces me quedaría menos 6t. Mira, ya hemos encontrado las ecuaciones de movimiento para A y para B. Profesor, pero me piden para 20 segundos. Entonces diremos para t igual a 20 segundos. Para 20 segundos, ¿cuánto será la posición de A? 5 más 8 por 20 sería 160 y 165 metros. Y para B sería 30 menos 6 por 20. 30 menos 120 sería 90 metros. Por lo tanto, si uno se encuentra en la posición 165 y otro en la posición 90, ¿listo? ¿Cuánto nos quedaría, chicos? No, disculpa, menos 90, ¿no? Menos 90. ¿Listo? Sería 30 menos 120, ¿no? Menos 90, ya está. Entonces, la distancia que los separa, ¿cuánto sería, chicos? A ver, ¿está bien, no? A ver. Tendría que ser 255, si no me equivoco. ¿Sí, chicos? Confirmen. 165 y menos 90, ¿cierto? Sí, si no me equivoco, sí. Ahí lo verifican, chicos, lo verifican. 45, 8. 35, 6. Está bien. Listo. Y llegamos a la última. Una pregunta de gráficas, pero parece que es de verdadero y falso. Rápidamente, dice. La figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo de un ciclista que se desplaza en la dirección del eje X. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Entre 0 y 2 segundos, el ciclista se desplaza en la dirección del eje X positivo. 2. El ciclista está en reposo entre t igual a 2 segundos y t igual a 4 segundos. Y 3. Entre t igual a 4 segundos y t igual a 6, el ciclista se desplaza en la dirección del eje menos X. Bueno, solamente es analizar lo que ocurre, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho nosotros? Cuando es una gráfica posición versus el tiempo, cuando la recta está inclinada de esta forma, ¿qué signo tiene la velocidad? La velocidad es positiva. Y cuando la recta está inclinada de esta forma, la velocidad es negativa. Entonces, dime tú. Y cuando es horizontal, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué significa cuando la recta es horizontal? Significa que esta posición no ha cambiado. Y si esa posición no ha cambiado, significa que su velocidad, ¿cuánto es? 0. ¿Cierto? ¿Su velocidad es 0? A ver. ¿Sí o no?
Es cero, ¿cierto? Y si la velocidad es cero y el cuerpo no se mueve, no cambia su posición, podemos decir que está en reposo. Listo. Entonces creo que con esto ya salió todo. Primera proposición. De 0 a 2, acá. ¿El ciclista se desplaza en la dirección del eje X positivo? Sí, a la derecha. Verdadero. 2. El ciclista está en reposo de 2 a 4. De 2 a 4. ¿Está en reposo? Verdadero. Y 3. De 4 a 6. ¿El ciclista se desplaza en la dirección del eje menos X? Sí, hacia la izquierda. Menos X. Verdadero. Por lo tanto, la pregunta número 8, ¿qué clave tendría? Avioncito. Todas son verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. Listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido la teoría y también los problemas y las correcciones que tenemos que hacer en esos problemillas. Coméntame por favor si tienes alguna duda, alguna consulta antes de despedirnos. No te olvides por favor que la siguiente semana, la siguiente clase, vamos a hacer el tema de MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, chicos, ¿ya? Eso para la siguiente semana. Así que espero que se entienda, espero que se haya entendido. Recuerda que nosotros tenemos dos métodos ahora. Método escalar y método vectorial. ¿Correcto, chicos? Y la siguiente semana también lo vamos a ver de esa manera. Solamente que en el MRV, el método vectorial, o mejor dicho, las ecuaciones ya son mayores, más complejas, de segundo grado. Son más ecuaciones, no es solamente una, son 3, 4 a lo mucho. Listo, chicos, sin más que decir, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, cuídense.